Hola, bienvenidos todos a un nuevo video. Mi nombre es Natalie Zamora y hoy les hablaré de Demetrio Aguilera Malta y su obra Los que se van. Demetrio Aguilera Malta fue un escritor, cineasta, diplomático y pintor ecuatoriano, recalcando que posteriormente se orientó y dedicó a la narrativa histórica basada en el realismo social. Y así fue como logró obtener méritos y un puesto en los historiadores de la literatura ecuatoriana. Nació el 24 de mayo de 1909 en la ciudad de Guayaquil. Sus padres fueron Demetrio Aguilera Sánchez y Teresa Malta y Franco. Su padre fue un gran comerciante y propietario de varias fábricas y fincas. Su bisabuelo materno fue también dramaturgo, quien contaba con una bella biblioteca, en donde Demetrio encontró su talento y pasión. Pasó una infancia campestre, en la finca de su familia en una isla del Golfo de Guayaquil. Fue educado en casa por su madre y varias profesoras particulares. La educación secundaria la realizó en el Colegio Vicente Rocafuerte, donde su profesor de literatura fue el doctor José de la Cuadra, y así se graduó de bachiller en 1929. Sus estudios universitarios los empezó en jurisprudencia en su ciudad natal, pero los abandonó en 1931. Luego continuó sus estudios en literatura como becado por el Ministerio de Educación del Ecuador, en Madrid, justo antes de que estallara la Guerra Civil Española. Aguilera Malta vivió desde 1958 en México. De su primer amor nació su hijo Ciro, en Ecuador, a quien dedicó su obra Jaguar. Con la panameña Ana Rosa Andara tuvo dos hijas, Ada Teresa y Marlene. Finalmente, a su vida llegó Belia Márquez. Con ella no tuvo hijos, sin embargo, fue su acompañante desde 1950 hasta el día de su muerte. Como legado tenemos sus obras, que pertenecen a los géneros cuentos, novelas, teatro, ensayos y poesía. Referente a sus novelas se encuentran Don Goyo, publicada en 1933, Madrid, 1937, La Isla Virgen, 1942, Jaguar, 1977, Siete Lunas y Siete Serpientes, 1970. Correspondiente a teatro están España Leal, 1938, Carbón, 1939, Lázaro, 1941, El Pirata Fantasma, 1946, Sangre Azul, 1946 y No Bastan los Átomos, 1954. Y en la sección de ensayos se encuentran Leticia, Notas y comentarios de un periodista ecuatoriano, 1932. La Revolución Española a través de dos estampas de Antonio Edén, 1938. Y Los Generales de Bolívar, 1965. Dentro de sus poesías están Primavera Interior, publicada en 1927, junto a Jorge Pérez Concha, y El Libro de los Mangleros, 1930. Y en sus cuentos tenemos la obra Los que se van, publicada en 1930 junto a Joaquín Gallejos Lara y Enrique Gil Gilbert. Los que se van. La obra es considerada el libro de cuentos más famoso de la literatura ecuatoriana, además de haber marcado la ruptura definitiva de la literatura costumbrista que dominaba en ese entonces la escena literaria local. La obra es una recopilación de 24 relatos breves donde los autores plasmaron una muestra de la vida del campesino costeño del Ecuador. Ambientada en el campo de la costa ecuatoriana, los cuentos narran la historia de varios personajes que representan al montubio y al cholo, en su diario vivir en la pobreza y su relación con su entorno, como lo son su familia y el campo. El libro fue publicado en 1930 por la editorial Cea y Paladines en Guayaquil. Al momento de su publicación, recibió fuerte rechazo por círculos que criticaron su crudeza.
el uso del lenguaje y lo que consideraban como exageración en las historias. Se acusó asimismo a los autores de querer provocar escándalo internacional y desprestigiar al país al mostrar personajes movidos por la lujuria, el alcohol o los celos. Estilo y temáticas. Los cuentos de los que se van están enmarcados en el realismo literario, movimiento que promovía la literatura como medio de retratar la realidad. Los relatos del libro hacen uso de varias de las características estilísticas del realismo, entre las que destacan el uso del lenguaje coloquial, representación de escenas cotidianas narrada con verosimilitud, críticas a los problemas sociales de los sectores oprimidos y uso de arquetipos como medio para representar un colectivo. Las temáticas de los cuentos varían de acuerdo a cada autor, aunque el deseo insatisfecho como motivador principal es recurrente a lo largo del libro. Joaquín Gallejos Lara se centra más en supersticiones y en retratar una naturaleza idealizada, aunque la lujuria es el primer motor de la mayoría de sus personajes. Enrique Gil Gilbert utiliza un lenguaje más lírico en sus cuentos, algunos de los cuales tratan sobre la naturaleza del mal y de la muerte, aunque la mujer como objetivo inalcanzable también se repite con frecuencia. Los relatos de Aguilera Malta están poblados por protagonistas movidos por el deseo, además de contener varias escenas de violaciones y asesinatos en medio de ambientes marcadamente machistas. La obra está compuesta por 24 relatos, 8 por cada autor. Los cuentos de Demetrio son los siguientes: El cholo que odió la plata, El cholo de la Atacosa, El cholo del Tribón, El cholo del Cuerito Ebenao, El cholo que se vengó, El cholo que se fue para Guayaquil, El cholo de las patas emulas y El cholo que se castró. Fallecimiento de Demetrio Aguilera Malta. Su muerte fue el 28 de diciembre de 1981 en México. Padecía de diabetes y ceguera desde el inicio de los 80. Su muerte fue debido a un derrame cerebral después de una caída. Su cuerpo fue incinerado en México, donde dicen que aún permanece su corazón. Sus cenizas fueron transportadas en un avión a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y fueron arrojadas en alta mar frente a la isla Puna. Muchas gracias por su atención, espero que el video haya sido de su agrado. Hasta la próxima.